día de mañana, cuando no sea un tabú hablar de estas cosas, cuando las personas que tratamos estos temas no seamos los cucos de la historia, es decir, el día de mañana cuando todo el mundo trate estos temas, yo quiero que quede claro una cosa: hubo pioneros, hubo personas que cuando nadie hablaba de estas cosas, hubo personas que se inflaron de valor, de coraje, y se animaron a contar lo que todo el mundo prefería callar y lo que muchos mentían al respecto. Por supuesto, es el caso del señor José D'Angelo, militar, periodista, escritor y autor de un libro que verdaderamente no solo ilustra una reliquia respecto de lo que tiene que ver con el mito de los 30.000 desaparecidos, sino que además no sé si existe otra cosa que se haya escrito más exhaustiva para comprender la historia reciente acaecida, ¿no? En nuestro país, en Argentina. ¿Qué ocurrió de verdad en la época de los 70? ¿Mentirás tus muertos? Es la forma en que José D'Angelo se animó a titular su libro, cuando, repito, y que quede claro, cuando nadie o muy pocos se animaban a tocar estos temas. Cuando todo el mundo se conformaba con lo que escuchaba en la televisión, él se animó a agitar otra campana. José, ¿cómo estás? David, un gusto grande, gracias por tus exageradas palabras. Lo mío no es más que un humilde aporte a la historia, en realidad motivada por el hartazgo que me produzco a mí, imagino que a la mayoría de los argentinos, el relato. Fundamentalmente los argentinos que vivimos los años 70, creo que estamos hartos del relato. ¿Cuántos años tenías en la época de los... Yo nací en el 56, tengo 59 años, nací en el 56. ¿Vos sos militar? En el 76 tenía 20 años. ¿Y formabas parte del ejército? Yo en el año 76, en el año 75, me anoté para ingresar al ejército en pleno desarrollo de este conflicto interno severo que vivía la Argentina. Ah, no fuiste por bolilla, es decir, por servicio militar, por vocación. No, yo soy oficial del ejército. Me anoté para ingresar en el ejército en un momento muy difícil de la Argentina. Me anoté a principios del 75, mediados del 75, pero como me tuve que operar de la rodilla cuando fui a la revisación médica, tenían los meniscos rotos, finalmente me perdí el 76 e ingresé finalmente como cadete del Colegio Militar en el 77 y egresé como subteniente del arma de infantería en el 80, cuando ya el conflicto interno había prácticamente acabado. A ver, y esperaba una cosita. ¿Por qué justo se te ocurre meterte en el ejército en una época tan brava? Mirá, los argentinos vivíamos un conflicto interno muy severo y había que tomar parte. A cualquier joven que tuviera sangre en las venas y tuviera un poco de sentido nacional y de la capacidad de mirar un poco más allá de su ombligo, era un momento muy convulsivo, con mucha convulsión en la Argentina. Sí. En el caso particular mío, no dejaron de pesar en mi decisión varios acontecimientos que pasaron en aquella época. Por ejemplo, muertes muy cercanas a mis afectos. En el 74 matan al capitán Humberto Viola y a su hijita María Cristina de 3 años en Tucumán. Yo no lo conocía, pero eso produjo un gran impacto en mi cabeza juvenil. Te estoy hablando ya del año 74, ¿no es cierto? La violencia tenía varios años ya en la Argentina. Aclaremos, pleno gobierno democrático. Claro, un gobierno constitucional, sí. También en el mismo gobierno constitucional de Isabel Perón, lo matan al profesor Carlos Sakeri, muy amigo de mi padre, y una de las últimas salidas de Sakeri y su familia fue acá en Bellavista, en mi casa, en la casa de mis padres.
así que lo conocía perfectamente a Sakeri, lo mataron delante de sus 7 hijos. Primeramente, entonces, ¿por qué se miente con que hubo 30.000 Mirá, desaparecidos? ¿Por qué 30.000? yo te digo, David, que lo primero que hay que entender para nuestros oyentes Sí. es que hay 2 listados de víctimas de los años 70. Hay 2 listados. Sí. Un primer listado es el listado hecho en 1984 por la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La desaparición de personas, ese gravísimo error que cometió tanto el gobierno militar como el gobierno peronista, hacer desaparecer personas, ese gravísimo error es Sí. la palabra que impactó en la sociedad. Entonces, Desaparecido. la comisión se llamó Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Después de un año de receptar denuncias en todo el país, en diciembre del 84, la CONADEP cesa en sus funciones y le entrega en acto público el documento que se conoce como el Nunca Más, Sí. con un anexo, David, que contiene 8.961 denuncias de desapariciones. En el año 2006, estamos hablando del 84, primer informe, en el año 2006, el kirchnerismo sorprende a la opinión pública y dice, ¿se acuerdan del listado de 1984? Bueno, no corre más. Acá les presentamos el nuevo listado revisado, corregido, ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado. Mi libro se ha centrado en estos 3 elementos. El listado del 84, el listado del 2006, listados oficiales por lo pronto, Sí. y las leyes reparatorias. He encontrado tantas irregularidades en estos listados que los fui agrupando en distintas categorías de irregularidades. Cada categoría dio origen a un capítulo. Con que yo te describa 1 o 2 capítulos, te vas a dar cuenta de qué se trata y cómo está manejado el libro. Los desaparecidos en el informe del kirchnerismo son 7.098. Menos. O sea, casi 2.000 menos que en el informe de 1984. El informe del kirchnerismo, además de tener menos desaparecidos, a todos los llama desaparición forzada, suma 1.279 muertos, cosa que no estaba en el informe anterior. El informe anterior del 84 era solamente desaparecido. En el informe del año 2006, el informe del kirchnerismo, aparece como víctima de ejecución sumaria, o sea, víctima del accionar represivo ilegal del Estado en su modalidad de ejecución sumaria, en noviembre del 75, en Rosario, Río Paraná, Recreo Público, un señor llamado Pedro Sabao. Pues bien, yo me fui a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y busqué los diarios de la época y encontré el relato de esa circunstancia. Según cuenta el diario Clarín de la fecha del día siguiente, eran 2 hermanos Sabao, Carlos y Pedro, que tenían un kiosco a orilla del río Paraná. Se acercan 2 vehículos, se baja gente con armamento, empiezan a tirotearlos, cae Carlos herido en la vereda. Pedro quiere huir, se tira al río Paraná, se acercan a la orilla del río, lo tirotean y el cuerpo de Pedro desaparece. Al día siguiente el diario Clarín dice, fue rescatado de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao, quien el día de ayer, bla, bla, bla. La revista, yo la tengo en papel también, ¿no? Pero la revista Evita Montonera número 10, en su página 29, a ver si soy bueno colocando frente a la cámara esto. A ver, yo ya te digo. No, está aquí. Ah, sí, ahí lo veo bien. Mostrarles, pero un Sí. cachito. ¿Se alcanza a leer qué dice ahí? No. Se borronea. No, más lejos. Un poco más lejos. Bueno, pero nos fiamos de lo que vos decís. Yo No, estoy fenómeno. Le estoy mostrando una Montonera. hoja, ahí dice Crónica de la Resistencia.
Sí. Era una sección, es una sección en donde mes a mes los montoneros describían sus acciones armadas. Gobierno democrático, estamos hablando de un gobierno democrático. Y dice, la página 29, dice, 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Ah, y esa persona, el cadáver de esa persona tenemos que cargarlo todos los argentinos porque es un crimen del Estado. Exactamente. Según el Bueno, informe hecho por el kirchnerismo, a Pedro Sabao lo mató el Estado y alguien bueno, pudo cobrar la indemnización que establece la ley 24411. ¿Qué establece la ley 24411? Es el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, escalafón A, sí. multiplicado por 100. ¿Cuánta plata Y estamos está hablando? entre 40.000 y 50.000 pesos el sueldo de un director general a nivel Ujú, nacional, ¿eh? sí, bien, O sea, bien. 5 millones de pesos aproximadamente. Nosotros calculamos alrededor de $220.000. Ay, Dios mío, y uno llega boqueando a fin de mes. Vos sabés que una de las cosas que a mí más me llama la atención es lo difícil que se nos hace al momento de investigar, no porque falten datos al respecto, sino porque sobran. El caso que vos acabas de contar, José, es apenas uno de los cientos de casos que hay. Hay un montón de casos así. Sí, El caso que de te cuente. Hannibal, bueno, el que vos mencionás. Hay un montón de muertos Sí. por la misma guerrilla que se lo atribuyen al mismo Estado, tanto adentro como afuera de nuestro país. Pero David, Entonces, hay es, tanto que David, uno no sabe por dónde agarrar. eso que te acabo de decir es una sola de las categorías. Te cuento rápido otro caso. Miriam Prileslenski. ¿Quién es Miriam Prileslenski? Yo no tenía ni idea. Ex guerrillera de la ERP, se presentó el 23 de marzo de 1976 con autoridades policiales en una conferencia de prensa que tomaron todos los medios. Esto lo publica Timerman, el diario, lo publicaron todos. Sí, Y dice que abandona las armas y que seguramente sus ex compañeros la van a querer matar. Efectivamente, a la semana siguiente, en la revista Estrella Roja de esa semana, eso lo pueden sí. buscar en ruinadigitales.com.ar, el ERP, en un artículo que se llama Vergonzosa Actitud, con nombre y apellido, le dice, Miriam Prileslenski, te vamos a matar por traidor. Increíble. Esto Increíble. es en el 76. En el 84, Miriam Prileslenski aparece como desaparecida en el informe del 84. Alguien la denunció como desaparecida. En el 2006 ya no está más, ni como desaparecida, ni como muerta. Y en el año 2012, tanto Clarín como Nación se hacen eco de la presentación de un documental grabado en Israel, donde vive la señora Miriam Prileslenski, en el año Ah, pero 2012, que se llama Cuentas del Alma. Alguien googlee Cuentas del Alma y aparece Miriam Prileslenski, ex guerrillera del ERP, bla, bla. O sea que figuró en el 84, no figuró más en el 2006 y vive en Israel. Así bueno, como no. esos casos hay 2.548, pero ¿cuál es el grave problema? El grave Sí. problema es que la ley reparatoria, la ley que ordena pagar indemnización, la que les dije a los Lo familiares de los pagó. desaparecidos y muertos, dice que si no existe ninguna probanza de que alguien está desaparecido, el causaviente, con el solo hecho de demostrar que estuvo denunciado en la CONADEP de 1984, con solo eso alcanza para probar la desaparición. Un insulto al sentido común. Y perdón David, el artículo quinto de esa ley 24411 dice textualmente, si el desaparecido reaparece no tendrá obligación de devolver el beneficio si lo hubiera cobrado. Con En plata el no es. informe del año 2006, el informe que hace el kirchnerismo, yo me encuentro que aparece un señor que se llama Epifanio Méndez Fleitas. Desaparición forzada, 7 de octubre de 1977, Otro caso más. Comisaría Segunda de la Policía Federal, San Telmo, no consta documento de identidad, 60 años, nacionalidad paraguaya. No tenía ni idea quién era, sigo leyendo, sigo bajando en el listado. Y me encuentro con Epifanio Méndez Val, el otro era Epifanio Méndez Fleitas.
Desaparición forzada, 7 de octubre de 1977, Comisaría Segunda de la Policía Federal, San Telmo, no consta documento de identidad, 24 años, nacionalidad paraguaya. ¿Qué pensás? Y Padre e hijo. Claro. Padre e hijo, el padre de 60, el hijo de 24, un apellido parecido, el nombre mismo. Se chuparon, la policía se chupó a este tipo. Y lo agarró al hijo también. Lo único que yo hice es lo que le sugiero que haga el oyente que nos está escuchando. Que coloque en Google Epifanio Méndez Val, de corta A-L-L. Epifanio Méndez Val. Estoy anotando, sí. Muy bien. Colocás en Google y te va a mandar a Facebook, porque gracias a Dios, Epifanio Méndez Val vive en la Argentina, en su Facebook muestra cómo toma mate, cuenta que es un periodista paraguayo, que es hijo, cuenta en su Facebook que es hijo del otro, de Epifanio Méndez Fleitas, cuenta que estaban exiliados porque eran anti-Stroessner, o sea, estaban peleados con el presidente Stroessner del Paraguay, por eso estaban exiliados en la Argentina. Cuenta que su padre murió en el año 85 en libertad, en Buenos Aires. Es más, es sobrino de Lugo. Hace 4 o 5 años vino Lugo y se llevó los restos de Epifanio Méndez Fleitas al Paraguay. ¿Es verdad? Coloca Epifanio Méndez Val una hoja de un libro de su padre, entre las tantísimas cosas que coloca en su Facebook, en donde Epifanio Méndez Fleitas relata que efectivamente, por orden de Stroessner, así dice Epifanio Méndez Fleitas, el 7 de octubre de 1977 fueron detenidos acusados de colaborar con la guerrilla. Y estuvieron aquí, acá y allá, y quiso cuánto, junto con su hijo, Epifanio Méndez Val, pero que al mes los liberaron. Cuenta, no solamente cuenta, sino que coloca en su Facebook las entrevistas que le hicieron al mes de liberado. En el informe del 84 figura como desaparecido Ramón Antonio Jiménez, en la localidad, en Tucumán, 19 del 11 del 76, no consta documento de identidad, 37 años, se coloca un número de CONADEP, un número de legajo 6069. Pero eso era con J. Después lo busco con G y también figura Jiménez Ramón Antonio, 19 del 11 del 76, Tucumán. Estaba 2 veces. Sí le colocan un número de documento con ADEP 6069, o sea, está, y así como eso en muchos casos, está burdamente duplicado. Paren de mentirle a los jóvenes, muchachos. Paren de mentirle a los jóvenes. Bueno, pero también es responsabilidad de aquellos que quieren creer en mentiras. Porque yo también además, ¿sabes de quién es responsabilidad? De todo el establishment. Todo el establishment. Toda la clase dirigente argentina, la militar, los periodistas, los empresarios, la iglesia, le regalaron el relato a estos fracasados, a estos montoneros fracasados, a los cuales le dio vuelta la espalda primero el pueblo argentino, que lo miró como loco y le pidió a sus Fuerzas Armadas que terminaran con ellos, porque además ya lo había adelantado Perón. ¿no es cierto? Sí. Debían ser exterminados uno a uno para el bien de la República. La verdad es que la pregunta es cómo el peronismo, el radicalismo, la iglesia, los militares, los medios de comunicación, le regalaron a estos muertos de hambre el relato para quedarse con la historia reciente y perseguirlos con el látigo del proceso. Solamente te quiero leer un párrafo de quien me hace el prólogo del libro, Luis Labraña, un amigo, un tipo que militó en Montoneros y es capaz de decir cosas como ¿cómo le voy a cobrar yo una indemnización al Estado que quería destruir? Y no cobró ninguna indemnización. Los militares eran tan jóvenes idealistas como nosotros y salieron a defender al Estado. Nosotros desafiamos con nuestras armas al Estado y el Estado puso armas mucho más eficaces y nos ganó. Y nosotros estábamos detrás de una utopía que resultó ser una basofia y que se derrumbó en el mundo. Bueno, Luis Labraña dice en el prólogo del libro, dice, D'Angelo dedicó 5 años a esta ardua investigación que desmitifica la cifra de los 30.000 desaparecidos, pone sobre el tapete el despreciable negocio de los derechos humanos y fisura el relato oficial, ariete de la batalla ideológica del gobierno, acercándolo al estadio de fábula política. Bueno, ojalá que toda esta exhaustiva charla
vaya en ese sentido, en el sentido de presentar la verdad y, por supuesto, alentar una pacificación verdadera. Gracias, David. Yo te agradezco a vos que me hayas permitido estar en tu casa, por así decirlo, Sí. y también, obviamente, como periodista, como investigador, te agradezco el trabajo que te has tomado en escribir ese libro fabuloso que es Mentirás tus muertos. José D'Angelo. Un gran abrazo, David. Un orgullo ser entrevistado por vos. Un abrazo grande. Muchos saludos a tus oyentes.